bastante buena para el EDC. Una navaja muy robusta. ¡Muy buenos kilos para todos! ¡Qué raro que estoy sin barba! Bienvenidos al tercer video de la lista navajas y amigos de 130 milímetros, donde vamos a ver, como vieron en la miniatura, la Ranger Grip 61 y 68. Una diferencia muy tonta, por eso la ponemos a las dos navajas en un solo video. Pero basta de chácharas. Vamos ya mismo a ver... Y acá tenemos la navaja, la primera de las navajas, porque van a ser dos. Y en realidad podrían ser 3 y 4 también, ¿eh? Bueno, vamos por la primera, que es la Ranger Grip 61 en color rojo. Por eso es 0.9553.mc el número de identificador. Vamos de vuelta, 0.95 porque es el 9 de la 130, el 5 porque tiene sacacorcho, el otro 5 porque tiene la capa de abridores y el 3 porque tiene palillo, pinza y anilla. El M porque tiene one hand y el C por las cachas doble componente. Ahora, si fuera esta verde que está acá, sería 0.9553.mc4. Es decir, le sumamos un 4 cuando es verde. Vamos a sacar la navaja de su cajita. Acá está. La tenemos en color rojo. Le hice la personalización, le cambié las pinzas a negras. Así hacía juego con la parte esta de la goma, que le da un mejor agarre, ¿no? Una navaja bastante grande, linda. Fíjense qué lindo. Vamos a empezar por el sacacorchos. El sacacorchos, fíjense ustedes, ya es una buena medida, se lo toma bien. Está muy buena. Por el otro lado, ya que estamos abajo, vamos con el punzón escariador, pero que me está peleando. Me está peleando el punzón escariador del tipo Victorinox, no es como las Wenger. Las Wenger, recordemos que tenían otro punzón. Ahora vamos a ver que tiene la anilla, como ya habíamos visto que le personalicé. Tenemos la pinza y tenemos el palillo del mismo lado trasero. En este caso, vamos a ver las herramientas. Voy a dejar para el último la hoja, así la vemos bien. Tenemos el abrelata, que es de Victorinox, no es el de punta de Wenger, que ya vamos a ver las antecesoras. Lo que sí venía de Wenger es este tipo de abrebotella con destornillador pelacable, que es bastante grande, ¿no? Una herramienta bastante buena que tiene el sistema de bloqueo por presión. Ahí está. Uno aprieta y se bloquea. Y finalmente, como es one hand, acá tenemos la hoja lisa, one hand, el marcaje Victorinox de un lado. ¡Oh, qué suciedad, eh! ¡Qué suciedad, mi amigo! De un lado Victorinox y del otro lado la parte de Swiss Made Delemon. Recuerden, el liner lock, uno toca la palanca, el liner viene para acá y entra la hoja. Vamos a llevarla a la balanza del dealer, a ver qué nos dice cuánto pesa. Y pesa 134 gramos con 70. Y nos vamos hasta Francia, donde mi amigo Jérôme Grandin nos está mostrando la Ranger Grip 68. Como pueden ver en esta imagen, lo único que tiene de diferente es que no tiene one hand. Por lo tanto, el número identificador será
0.9553.C, sin la M. Y es exactamente lo mismo. Pero no es la única Ranger Grip 68. Y les decía que no iba a ser la única 68 porque también está la edición Damasco, la Ranger Woods 68 Damask, la edición 2015 de la serie de Damasco. El número identificador será por lo tanto 0.9551, ese 1 porque no tiene palillo ni pinza, J15, una espectacular. Y ahora vamos al génesis de la navaja. Pero como siempre les digo, señores, únase a este canal como lo hicieron estos miembros. Usted puede optar por las distintas membresías y tener transmisiones exclusivas. Y estas cosas quizás ya las sabrían. Entonces vamos al génesis de la Ranger Grip 61 y 68. La primera en nacer nace en los 120 milímetros. En 120 milímetros, la 68 se llamaba en aquel entonces, con 120 milímetros, Ranger 11. Luego aparecería la New Ranger 61 y 68, como pueden ver en grises. Y también aparecería la versión con clip de ambas, es decir, la Ranger Clip 61 y 68. Posteriormente aparecerían las Ranger Grip. Y también podrían encontrar algunas versiones disparatadas, como esta anaranjada que estamos viendo. Un video que está dentro de todo bastante completo. Prometo hacer el corto de la Ranger Woods 68 en Damasco. En este momento Ingo se estaba mudando, Mariano le está llegando esta navaja, así que más adelante, ahora si ustedes quieren el video, me lo dicen en los comentarios de este video. Y si a ustedes les gustó la configuración de esta navaja, les voy a dejar el video del equivalente en 111 milímetros acá.